Mientras logramos la conversación telefónica con el ministro del Interior, está en nuestros estudios el doctor Julio Cotler. Nosotros lo habíamos invitado para hablar de la Comisión de la Verdad, lo que vamos a hacer esta noche, pero por cierto no podemos sustraernos al tema del día, al tema de coyuntura. Muchísimas gracias, doctor Cotler, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hay una sensación de regreso histórico, ¿no? Hay gente que habla que lo que está pasando en este momento político parece el APRA en la época de Bustamante o el APRA 1 versus Acción Popular en los 60. ¿Hay algo de eso? ¿Usted ve algo de ese tipo de relación que puede además desencadenar una crisis política muy seria? Sí. Yo estoy metido en el túnel del tiempo. Estaba pensando hoy que si es que Zabalita me hiciera ahora la pregunta, yo diría que el punto de quiebre, como ahora se acostumbra a decir, es el año 65, cuando el APRA, aliado con los peores intereses retrógrados, vetó la reforma tributaria que presentó Tulio de Andrea. Justo una reforma tributaria, además. Perdón, 5 ministros presentaron reformas tributarias y a los 5 los vetaron. En el periodo de Belaúnde, gracias al APRA, a la coalición nacional, se cambiaron 163 ministros en 5 años. Pero al mismo tiempo que vetaba las reformas tributarias, exigían más gastos para educación, para salud, y acusaban al gobierno de ser incapaz de satisfacer las necesidades de la sociedad. De ahí pues se reafirma la famosa escopeta de los 2 cañones, que siempre ha sido muy exitosa. Porque es bien fácil echarle la culpa al gobierno de que es un incapaz. La burocracia dorada, en aquel entonces se hacía críticas a la burocracia dorada, pero al mismo tiempo no se daba los recursos necesarios para atender los requerimientos. Y en la actualidad estamos exactamente lo mismo, y no solamente el APRA. Yo creo que todos, a todo el mundo le gusta que le den de todo, pero en este país, con lo que la Comisión de la Verdad nos ha dicho, no existe no solamente la idea de país, no solamente no existe el sentimiento de país, ni la voluntad de hacer país. Y nuestros representantes políticos, no digo que estén perdidos en el firmamento, o que estén, sino que simplemente están interesados en sus intereses personales y en sus intereses electorales. Así, de primera intención. Esta historia de visiones cortoplacistas, el cortoplazo significa donde yo estoy el año 2006. Hay otra noticia que ha llamado muchísimo la atención el día de hoy. Yo no la he puesto en la introducción del programa porque quería compartirla con usted. El Ministerio Público, la 40ª Fiscalía Penal de Lima, que despacha, en este momento no tengo el nombre, ha abierto investigación, de acuerdo a la doctora Nelly Calderón, contra los ex miembros de la Comisión de la Verdad por presunto delito de complicidad en apología del terrorismo, a solicitud del congresista Alfredo González. Todavía no han abierto ninguna investigación contra ninguna de las personas acusadas por el informe, pero hoy abrieron investigación contra los comisionados. Bueno, yo debo confesar que no me sorprende. Lo que me va a sorprender es si es que Henry Peace va a seguir diciendo que está dispuesto a tender puentes para todo lado. Yo lo que quiero saber es si es que el jefe del FIM, la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria y el presidente del Congreso dicen algo sobre ese nazi que se llama Carlos Infantas, un eventual genocida. Ha dicho efectivamente que no dijo lo que dijo. ¿Cómo que no dijo lo que dijo? Lo hemos escuchado, lo hemos visto. Este es un... Ha dicho que los asesinatos colectivos, ¿qué lo ordenaría? ¿Qué lo ordenaría? 100 asesinatos colectivos. Es un nazi. Bueno, ¿el Congreso va a decir algo acerca de eso?
No, es que en realidad... ¿Qué va a decir el presidente del Congreso? Que se ha quedado callado la boca. ¿Qué dice el señor Olivera? Por más que haya rectificado. Bueno, eso es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha puesto en desnudo los infantas que hay en el Perú. No solamente ese miserable, sino de qué manera millones, no millones, miles de personas a todo lo largo de la escala social piensan de la misma manera. Y son esos mismos que no quieren Ahora, impuestos. El grado de irritación ha sido notable, causado por el informe de la Comisión de la Verdad. De todos lados, Acción Popular, el APRA, Unidad Nacional, la Fiscal de la Nación. Ni siquiera la izquierda ha querido asumir una autocrítica a través de sus voceros, diciendo, sí, la Comisión de la Verdad, han apoyado a la Comisión de la Verdad, pero con reservas y Perdón un momentito. ¿Qué pasó con las universidades? ¿Dónde están los rectores, las autoridades universitarias y los profesores universitarios que también tienen responsabilidad en todo lo que ha sucedido? No se habla para nada del problema de la educación, de qué manera la educación que hemos tenido y que seguimos teniendo fomenta el pensamiento infantas. Y también fomentó en su época un pensamiento fundamentalista y dogmático que creía en efectivamente una revolución armada y un baño de sangre para cambiar el país. Pero por supuesto. Mira, es que para mí la importancia del informe de la Comisión de la Verdad, yo creo que es un documento histórico, pero me temo que si es que no se hace algo importante, acabe como un documento académico y que la próxima semana cualquier escándalo lo tape. ¿Por qué es que la gente sale tan irritada? Porque el informe dice muy claramente de qué manera se manifiesta el colonialismo interno del país. Esa cifra de que el 75% de los muertos son quechuahablantes, lo que está haciendo es removiendo los conchos históricos del país. Les está diciendo a aquellos que hablan de la concepción metafísica de la patria, que no hay tal concepción metafísica de la patria, sino que la patria, la supuesta patria, es eso. Y nadie en Lima lo quiere aceptar, pues. Cada quien quiere estar cómodamente aposentado en su casa y que no les remuevan la conciencia. Claro que después irán a misa, se darán el abrazo de la paz, y el cardenal, que ampalló al señor Susano Mendoza, acusado de 40 asesinatos en Quinoa, les dará la absolución. ¿Es tan pesimista su visión? No, es realista. Es realista. Porque en realidad hay también cosas importantes que destacar. Yo creo que a partir de ayer, del lunes más bien, ha habido más bien un giro en la posición de algunos partidos sobre el informe. Pero, ¿te acuerdas qué es lo que dijo el señor Alan García? Que él estaba en contra porque el informe equiparaba a las Fuerzas Armadas con los terroristas. Y eso no está en ninguna parte del informe, ¿no? Bueno, pero ¿qué cosa quiere decir? ¿No ha leído el informe? Es muy probable. ¿O le conviene decir eso porque se pone en una cierta corriente de opinión? ¿Cómo es eso que pueda decir un hombre que ha escrito un libro sobre la modernidad, que la verdad no es un juego probabilístico? Bueno, ¿qué educación él ha recibido y qué educación él está dando? No sabe que cuando hacen un análisis de sangre le sacan una gota, con lo cual le pueden decir cuál es el estado de la sangre general, o cuando hay una encuesta que saca 600 personas, se dice cuál es la opinión de 1 millón de personas. ¿Cómo es que puede decir una cosa de esa naturaleza? Ahora, la verdad es que llegar a la verdad implica, digamos, reconocer que las verdades no son simples, no son blanco y negro, tienen enormes matices. Si la verdad fuera muy simple, todos seríamos sabios, y lamentablemente no es así. El problema del informe es que está lleno de matices. Entonces, para alguien que espera encontrar simpleza del tipo, las Fuerzas Armadas son los héroes y todos los demás son los villanos,
no va a encontrar eso en el informe. Tal vez ese sea el desencanto. Bueno, digamos que en el Perú la formación cultural es blanco y negro, ¿no? Hay mucho de catecismo en ese sentido, pero también es inclinarse por determinadas corrientes por donde me conviene a mí entrar de manera tal que mañana me aplaudan. Pero es posible que la clase política no esté encontrando el camino del aplauso con esas actitudes. Yo más bien creo lo contrario. Las encuestas habrá que verlas este fin de semana y el próximo y dentro de unos meses también. A la gente de la Universidad de Lima le preguntó si quería conocer la verdad y el 85% dijo que sí, que estaba muy interesado en conocerla. Bueno, es que yo creo que el divorcio, la separación de lo que tú denominas clase política y yo eso me parece bastante grueso. Entusiasta, digamos. Sí, entusiasta. Hay una separación, que lo dicen las encuestas, ¿no? La incredulidad que tiene la gente frente a los dirigentes, a los representantes en el Congreso es realmente mayúscula. Entonces, pero lo que es impresionante es de qué manera no se discute, no hay una discusión racional. Se explica 20 veces la misma cosa y se vuelve sobre lo mismo, como si no hubiera una explicación cabal. Y además se está buscando siempre la coma. Sí, No se ve el bosque, no se ve la concreción, sino que aquí te has equivocado porque no fueron 8, sino fueron 10. Y quienes dicen eso son dirigentes políticos de la primera importancia. No, hay una exégesis de las conclusiones que es en realidad, sí, ciertamente notable, porque se está sacando frases todo el tiempo, y claro, como la verdad es compleja, y como la comisión tiene párrafos donde le da un reconocimiento a un partido político, pero en el siguiente párrafo lo cuestiona, entonces el partido político cita el primer párrafo y ya no quiere citar el segundo, porque estas verdades son muy complicadas. Ahora, mira, hay montones de cosas de las conclusiones que es para discutir. Por cierto, el tema de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es que yo esté en una situación de decir, esto es una verdad intocable y que tenemos que aceptarla tal como viene y no modificarla nada. No, es necesario discutirla, pero discutirla con un mínimo de racionalidad y reconocer, como lo dice el informe, que nadie entendió, se desatendió, no quiso ver, no pudo ver, se engañó, en fin, todos los calificativos que uno quiera. Pero lo que es ahí importante es cuál es el aprendizaje que uno saca de esas historias, qué es lo que hay para adelante y de qué manera hay que pensar para adelante para que la próxima ronda las cosas no sean peores a las que hemos tenido anteriormente. Hay quienes creen que no es posible una próxima ronda de violencia en el Perú después de esta experiencia. El país está curado, esto no va a volver a pasar. Me mira el doctor Córdoba. Ojalá. No, por cierto. No, por mí, no quisiera verlo. Y no quiero ni creo de ninguna manera. Pero que si es que no se toman las medidas necesarias. Concretamente, si es que no hay una reforma tributaria. Concretamente, si no hay una reforma judicial importante. Concretamente, si es que no hay una reforma militar y una reforma educativa. Pero una reforma educativa que comprenda primaria, secundaria y universitaria. Nadie habla de la universidad. Las universidades son las que producen abogados, que muchos de ellos van a querer ir al Poder Judicial o al Congreso, y pedagogos. Básicamente, masivamente. Y esos pedagogos fueron la base del fundamentalismo senderista. En el tema de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Militares, por cierto, hay toda una discusión sobre la necesidad de su reforma, pero sobre el informe en concreto no se ha escuchado todavía una posición institucional.
El ministro de Defensa dijo que lo iban a estudiar y parece que lo están haciendo. Los oficiales en retiro, sin embargo, han sido muy críticos desde el principio. ¿Hay la posibilidad de que efectivamente se produzca un quiebre entre los militares, que puedan estar muy fastidiados con el informe? ¿O usted cree que en realidad lo que dice el informe, porque el informe reconoce, digamos, el aprendizaje de la Fuerza Armada y sus éxitos, sea más bien recibido positivamente? Es una cosa que preocupa mucho, ¿no? Eso, el resultado nos va a hablar del grado de madurez institucional que tengan las Fuerzas Armadas. Porque hay una situación que es importante. Durante los años 60 y los años 70, con el gobierno revolucionario, vimos de qué manera se había producido una intelectualidad militar que se vertió en la política, y cuando se vertió en la política ya sabemos cuáles fueron los resultados. La pregunta es, ¿qué institución es esta? ¿O qué institución fue para que un individuo como Hermosa llegara a ser general? No, y para que un individuo como Vladimiro Montesinos, que había sido de baja, la controlara. Claro, pero yo el otro día, no quiero hablar de nombres, yo escuché a un general en retiro que yo me quedé muy impresionado, porque era una manera de hablar que yo no le entendí nada. Sí, la pregunta es, ¿hasta qué grado están dispuestos a autorreformarse? Ahora, como sociólogo yo sé que una corporación no se autorreforma jamás si es que no tiene presiones importantes desde fuera. Y cuando digo presiones, quiero decir no de carácter ejecutivo, sino si hay una crítica y la institución es capaz de recogerla y asumirla. Que la realidad lo sobrepase, como el tema, digamos, como el problema de Montesinos al final, ¿no? Bueno, que la realidad lo sobrepasó. Y los bueno, y ahí es interesante ver que un individuo sea capaz de controlar la Fuerza Armada. Habla bastante de qué cosa era en ese momento la Fuerza Armada. Muy bien, doctor Kotler, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Por cierto, amigos, es un aperitivo, porque el informe da para que podamos hacer una discusión capítulo por capítulo. Hay muchísima información que, como dice, demanda un debate alturado, digamos, de contrastar posiciones tema por tema. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más.